A don Ramiro Jorge. ¿Cómo está, Ramiro? Muchas gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, lindo día, están la primavera asomando en Santa Fe y bueno, y esperemos que asomen algunos brotes también de la economía esta difícil que estamos teniendo. ¿Cómo la están evaluando ustedes? Bueno, lo del día es espectacular, lo de la economía no tan bien. La semana pasada se publicaron algunos datos sobre actividad económica, de nuevo, a ver, prácticamente todas las semanas algún dato hay. En este caso, la información fue publicada por Orlando Ferreres, la consultora que tiene, y evidencia, o publican, mejor dicho, el índice general de actividad del mes de agosto. La particularidad que tienen estos índices es que adelantan un poquito lo que es la actividad económica publicada después por INDEC. El INDEC publica el EMAE, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y Ferreres publica un índice adelantado que no siempre tiene el mismo sentido, pero... ¿El EMAE qué sería? El EMAE es el estimador mensual de actividad económica, que es como un termómetro de cómo evolucionaría el PBI, digamos, en términos generales. Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno. Pero es mensual, y el Producto Bruto Interno se publica trimestral. Entonces, como para ir teniendo un datito adelantado, el EMAE de INDEC adelanta ese dato. Sería, digamos, puede decirse un Producto Bruto mensual. Mensual y parcial, claro. Es como y es un índice, a diferencia del producto, que se mide en dólares, digamos. Bien. Pero la variación de ambos debería mantener más o menos una correspondencia. Y el IGA, el Índice General de Actividad de esta consultora privada, también acompaña o adelanta lo que es la evolución del EMAE. ¿Por qué adelanta? Porque se publica con bastante anticipación. El dato del EMAE que tenemos es de julio y ya salió el dato de agosto del IGA, del de Ferreres. El tema es que, bueno, la variación del IGA de agosto fue una nueva caída interanual de 5,6%. Y acumula en 2024, en los primeros 8 meses, una caída del 5%, el índice general de actividad. El tema con esto es que el dato de julio había sido un poquito más favorable que había caído en torno a 3% interanual la economía, y en agosto cayó 5,6%. Algo habíamos comentado hace algunas semanas de que no habíamos el dato de que el fondo era abril, después el fondo era junio, y bueno, la economía todavía no termina de repuntar, sobre todo porque hay ahí un sesgo que tiene que ver precisamente con que la caída se mitigó mucho por el incremento de agricultura, y agricultura es un rubro que durante el segundo semestre, ya lo hemos mencionado, tiene bastante menos preponderancia en la actividad económica, porque la mayor parte de la cosecha se liquida en el primer semestre. Te hago una pregunta con respecto a lo que es el índice interanual, teniendo en cuenta que, por ejemplo, estamos hablando de agosto. Sí. En agosto comienza también, dentro de lo que es la campaña electoral del año pasado, 2023, empieza el plan Platita. Empieza, digamos, un empujón a la economía artificial, ¿no? Por parte de quien era ministro de Economía y candidato Massa. Si eso también tiene que ver con los datos que llegan, digamos, cuando haces el interanual, y si se puede ver bien la evolución, sacando el interanual, de estos meses que pasaron. Sí, totalmente. La pregunta es súper pertinente porque si bien no se puede discriminar dentro de la variación interanual del índice cuánto es efecto de política, en este caso monetaria, claro, y fiscal también, porque hubo reducción de impuestos a las ganancias. Bueno, y el impuesto a las ganancias fue en septiembre, si mal no recuerdo, pero sí, fue la reducción del IVA para el consumo. Entonces, todo eso generó un impacto positivo, sí. Entonces, hoy no tenés este impulso porque la política es contractiva, contraria a la expansiva del año pasado, y te estás midiendo con datos altos, entre comillas, frente a los datos más recesivos, si se quiere, de los primeros meses del año pasado, con el impulso de la agricultura. Entonces, perdiste el impulso de la agricultura y además tenés esto de que te estás midiendo con valores. Te estás midiendo con uno con un negro alto de la NBA. Y claro, eso que son los datos económicos generales previos a las elecciones siempre, digamos. El ciclo político, los meses previos a las elecciones. Año par y año impar. En Argentina. Exactamente. Y lo segundo que te preguntaba era que si hay... Primero, voy a cambiar la pregunta. La semana pasada se da una baja del dólar
tanto el Libre, el Blue, que en realidad no es un índice importante, pero sí el CCL y el MEP, se da una baja, se da también una baja del riesgo país, y esto en términos del proyecto económico actual. ¿Qué significa? Significa un buen dato, es lo que están esperando, o para ellos o para ese modelo falta aún más, sobre todo por el tema de las reservas. Sí, el tema, a ver, con los dólares financieros por ahí, que coincido, son los tipos de cambio más relevantes porque mueven el 90% del mercado. Siempre para el gobierno, de acuerdo al plan que tiene hoy, el plan que tenía en campaña era dolarizar la economía y que el peso era excremento, lo ha dicho el propio... Ahora estamos fortaleciendo el peso. Ahora que están en un proceso de anti-mileísmo 2023, que es de reforzar el peso argentino, siempre es una buena noticia que el tipo de cambio no suba o no siga subiendo con el ritmo que lo venía haciendo. El problema es, de nuevo, que si la inflación no frena o no se ajusta a la tasa de devaluación del tipo de cambio, vas a tener un problema de competitividad de nuevo, porque inflación en dólares. Tenés inflación en dólares, exactamente. Entonces, que el tipo de cambio no suba, que el riesgo país baje, yo considero que para el gobierno son buenas noticias. Pero en un programa más integral, digo, son indicadores sueltos que dudo que generen una mejora en las condiciones económicas en el corto o mediano plazo, en términos de actividad. Sí, hay una advertencia que leía esta semana de que el fondo BlackRock advirtió sobre una posible futura, no tan lejana, devaluación y un rebrote inflacionario, digamos. Primero que no es bueno eso para Argentina, que un fondo tan poderoso, más allá de nuestro juicio moral sobre lo que es BlackRock, te dé ese tipo de sentencias así, ¿no? A nivel, digo, de inversores extranjeros, etcétera, o gente que está mirando para venir a invertir. Y segundo, que no es la única voz que está advirtiendo que esto puede llegar a suceder, ¿no? La advertencia esta o el análisis del grupo, y se suma a un analista económico muy importante de Wall Street que afirma que precisamente en Argentina una devaluación o usa otros términos, digamos, pero es como un reacomodamiento, como suelen decir, del tipo de cambio, es ineludible y necesario, dice este analista económico. Ahora, también digo, hay que tener en cuenta... ¿Es un reclamo para que devalúe el gobierno? Yo quiero, me parece, voy a dar una opinión. Con respecto a lo estadístico también del mercado, y es que cuando fondos como BlackRock, o JP Morgan o Goldman Sachs, para ahí tiran ese tipo de información, hay que tener en cuenta que... Jugadores globales, ¿no? Por ejemplo, siempre, incluso pasó en el 2022 cuando todas estas consultoras, todo este grupo económico dijeron, la inflación viene larga, el mercado va a la baja, todo el mercado de acciones va a la baja, la mayoría de los inversores se fueron a renta fija y perdieron el alza más histórico que tuvo el mercado de valores. O sea, estos tipos también, para ahí te juegan con decir, claro, no apostés a la Argentina, claro. A ver, el mercado baja, ellos compran y después sube. Eso hay que tener en cuenta también, ¿no? O sea, ellos no opinan, digamos, BlackRock... No opinan de política porque sí, digamos, claro. No. A ver, no opinan, generan opinión. Claro. Sí. O sea, generan tendencias también. Hay que tener en cuenta eso, porque cuando decimos, bueno, BlackRock más allá de... No, más allá, no, más acá. Sí. No, y además también hay un aprovechamiento desde un conocimiento profundo de estos analistas económicos de cómo funciona el mundo de las finanzas, de que Argentina, hoy por hoy, con este tipo de cambio, si no aplica una devaluación, no está acumulando reservas desde hace ya 4 meses, y las reservas netas de septiembre son exactamente las mismas que las de septiembre del año pasado y están en torno a los 4.000 millones de dólares negativos, digamos. Entonces, ¿cómo negativos? Sí, no entiendo. Las reservas netas son negativas porque se obtienen de netear precisamente las reservas brutas, que son las reservas que efectivamente tenés, en dólares, en oro y demás. Le tenés que descontar pasivos, digamos, un conjunto de pasivos dentro de los que se encuentra la deuda de vencimiento inmediato. Claro. Si uno descuenta, y el swap de China, que es una especie de giro de monedas para ejecutar operaciones comerciales entre países. Restando eso, los
28 mil millones de dólares más o menos que tiene el central en reservas brutas, se transforman en 4 mil millones de dólares negativos menos, porque tenés 32 mil de ahora, eso digamos, durante la etapa del gobierno pasado era un escándalo todos los días en los medios de comunicación. Y hoy no se escucha pero eso. De hecho hay previsiones que tienen que ver con que si esto sigue, si el tipo de cambio no se acomoda, o si no hay un préstamo fuerte, en torno a los 10 mil millones de dólares de parte de algún organismo, las reservas netas en enero serán en torno a los 10 mil millones de dólares negativas, que fue el peor dato que tuvo Alberto Fernández. Y el peor dato de los últimos 50 años, digamos. No hay posibilidades. Entonces, ustedes como estudiosos de la economía están viendo posibilidades de que se defoltee la deuda. No, yo particularmente, a ver, en Argentina puede pasar cualquier cosa, pero sobre todo con Caputo como ministro de Economía, pero digo, no creo, porque gran parte de la deuda, sobre todo en este momento, fue emitida recientemente a un plazo relativamente corto, a tasa fija y en pesos, que son las famosas LECAP. En LECAP el gobierno emitió 80 mil millones de dólares de deuda en 10 meses. Pero todo vence dentro de su gobierno, todo vence en pesos, y bueno, y a una tasa, digamos, baja. Entonces, veo muy poco probable esto, y hay una cuestión también un poco más técnica, que es que el gobierno se cubrió con un decreto que salió hace un par de semanas, si mal no recuerdo, el 800. Totalmente inconstitucional. El 846, que modifica una ley, que no es cualquier ley, que es la Ley de Administración Financiera, y que le permite al gobierno canjear deuda en condiciones muchísimo más laxas y sin la aprobación del Poder Legislativo. Lo cual considero que va a ser que hace mucho más difícil que tenga que recurrir a un default, porque puede reestructurarla con herramientas más. Y aparte aparece la parte rolear, que suena muy linda, pero que en realidad es, digamos, acumular más deuda, digamos, ganar tiempo. Sí, emitís deuda para pagar la deuda anterior más los intereses que generó. Por eso yo lo que no alcanzo a comprender, no soy economista, claro, ni tan estudioso de las finanzas, es que, te vuelvo a decir, cuando vos estás diciendo reservas negativas por un lado, no está en la perspectiva inmediata recibir un préstamo por 5 mil, 6 mil, 10 mil millones de dólares, ¿de dónde vamos a sacar la plata para los vencimientos? Por eso yo digo, cuando digo defoltear me refiero a eso, ¿no? ¿Cómo hacen para no pagar la deuda y que el organismo financiero que te dio la guita... La estirás, te devuelvo mañana. Claro, pero eso sería lo que está digamos, caes en incumplimiento, claramente. No, porque llegás a un acuerdo con los acreedores. El gobierno fondo, por ejemplo. Sí, pero siempre fue así. Sí. Todos los gobiernos lo hacen. Con el Fondo Monetario, por ahí lo que pasa es que, insisto con esto de la herramienta de las LECAP, vos estás emitiendo deuda en pesos que ya tenés hasta los compradores en el mercado. Bien. Que te van a financiar para que vos puedas pagar la deuda en dólares que no puedas. Es muy difícil que vos salgas a reestructurar una deuda con el fondo, porque no se van a sentar a negociar si no tenés un plan, si no es necesario, ¿no? Pero sí podés emitir deuda en pesos para hacerte de los pesos para comprar los dólares al central para pagar esa deuda. Entonces, en ese sentido eso está controlado. El tema es cuando el mercado empieza a tener, por ejemplo, en este momento las LECAP se emiten a una tasa fija. Bien. Que está en torno a la inflación actual. Si el mercado ve que en el futuro cercano puede haber un rebrote inflacionario, te va a exigir tasas más altas o no te va a comprar los instrumentos. Claro. Yo no voy a comprar un instrumento a 40% si pienso que la inflación va a ser 60%. Entonces, ahí hay algunas señales. La semana pasada, por primera vez durante el gobierno de Milei, las LECAP no llegaron trataron de colocar 7.1 billones de pesos y no se llegó a colocar 5 billones. O sea, tuvo menos demanda de la que esperaban. La explicación por parte de finanzas fue que los bancos están financiando al sector privado y que por eso no compraron instrumentos de deuda. Bueno, lo cual es medio dudoso, está ahí ese tema, pero digo, ese tipo de señales, si se mantienen en el tiempo, sí es preocupante, porque ahí se te puede cortar el flujo de ingresos que te permite cumplir con los vencimientos del fondo, del BID, del BIRF, de los bonos, los BONAR, los Global, los AL30, digamos, que bueno, ahí ya hay otro tema, porque eso no se reestructura de la noche a la mañana. Le propongo un corto